कीर्तनस्वला राकोड़ी देवकी मेला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जगत कीर्त आख्या kartik hoy vichar. Bienvenidos a todos. Bienvenidos al grupo abierto de estudio de la Escuela Anand. Mi nombre es Alejandra Plaza y es un placer tenerlos a ustedes en este momento en sala. Antes de comenzar, me gustaría, por favor, si pudiesen comunicarme por el chat, me escriben. Si están pudiendo escucharme sin problema, me comunican, por favor. Excelente, me van diciendo que se escucha muy bien. ¿Pueden subir su volumen las personas que me dicen que me están escuchando muy despacio? Ok, me van diciendo por favor si logran escucharme bien. Ok, aparentemente todos escuchan bien. Tengo dos personas que me dicen que escuchan despacio. Por favor, hagan la prueba con el volumen. Vayan subiendo el volumen. Ok, ya me confirman que era volumen. Ahora todo bien. Excelente. El propósito de este grupo, bueno, a la medida que también vaya creciendo, es que conformemos una comunidad en la que vaya creciendo no solamente en cantidad de participantes, que sería maravilloso, sino también vaya creciendo en esa conciencia colectiva, que lo que estamos buscando es una expansión de la conciencia que va a involucrar y va a apoyar al resto de la humanidad. A la medida que vamos a ir impartiendo las charlas, no solo a mi persona, sino instructores certificados de gran nivel, el propósito es que vayamos autodescubriéndonos, vayamos conociéndonos, comprendiendo los lazos que vamos compartiendo. Y cuando una persona despierta la luz y empieza a, a- a brillar con mayor intensidad por ese autoconocimiento y trabajo interior, también va iluminando al resto de las personas. Y esa es la intención. Si han visto la agenda, tenemos una charla mensual, posiblemente en un tiempo más, en algunos meses, puedan ser 2 charlas mensuales en día domingo como hoy, a la misma hora. No va a tener ningún costo esto para ustedes. Y bueno, vayamos compartiendo esta senda de crecimiento. Para el día de hoy, ahí creo que están viendo ustedes ya en pantalla, vamos a ver lo que es la evolución de la conciencia. Vamos a entender hacia dónde nos estamos dirigiendo para que seamos conscientes, para que estemos despiertos en el avance y el camino correcto. Ahí vamos a dejar que cargue en pantallita. Ahí va cargando. ¿Me pudiesen confirmar también, por favor, si están viendo la diapositiva que dice propósito del alma? Perfecto, muy bien. Bien, vamos entendiendo entonces. Este es el cumplimiento de nuestro plan divino.
la presencia en este planeta, en esta encarnación, no es simplemente una casualidad. No estamos acá por casualidad, sino la encarnación de cada uno de nosotros y el rol que está cumpliendo ha sido perfectamente planificada y destinada a ser tal cual es. Todo sigue un orden y una correlación divina. Yo sé que muchas veces es difícil de comprender, principalmente para las personas que les cuesta atravesar momentos muy duros en su vida, y a veces no entendemos por qué yo debo vivir esto para crecer o para ser mejor o para evolucionar en conciencia. Esta comprensión a veces muy lejos de alcanzar, depende solamente del nivel de conciencia que no está a la altura de determinados designios. Pero para ir entendiendo el propósito divino de nuestra encarnación, de nuestra presencia en este planeta y de lo que estamos viviendo, de las experiencias que estamos atravesando, yo sé que muchas veces son dolorosas o en realidad a todos nos toca vivir experiencias dolorosas, absolutamente a todos. Eh, Existen tres razones claras, las tienen ahí en pantalla. La primera, todas las experiencias que atravesamos, ahí va cargando, eso, todas las experiencias que atravesamos en la vida nos invitan a despertar en conciencia y a crecer. No importa si esas experiencias causan dolor o satisfacción. El propósito fundamental es que nos desarrollemos internamente y logremos evolucionar. Somos seres divinos y omnipotentes, aunque no nos demos cuenta, aunque pensemos que no es así, que somos inmortales y muy limitados. No es así. Y el propósito de todo este trabajo que estamos desarrollando es que ustedes puedan reconocer, no a nivel conceptual, sino vivencial, esa divinidad interna y esa omnipotencia. El paseo por la vida nos lleva a tomar conciencia de esa nuestra divinidad. Al final nosotros vamos a mirar adentro, pase lo que pase, con conciencia o sin conciencia, a mirar dentro y a darnos cuenta que somos seres divinos. Esto ya les voy a ir explicando en diapositivas siguientes. Y la dificultad de la vida nos permite evaluar hasta dónde podemos llegar. Nos invitan a mirar dentro nuestro, descubrir nuestros recursos internos más valiosos, desarrollar nuevas habilidades, despertar talentos dormidos, adquirir valores y virtudes que nos hagan ser seres más grandes, en conciencia. Y lo que más nos está costando entender es que el dolor emocional, el dolor que vivimos por ciertas experiencias, nos invita, nos empujan a crecer y evolucionar. Ahora, el sufrimiento es opcional. Si nosotros deseamos quedarnos ahí, es opcional. Una persona que está orientada a crecer va a aprender de ese dolor y lo va a cambiar o transmutar inmediatamente. Para seguir el cumplimiento de este plan divino, debemos atravesar en cada encarnación, aquí obviamente entra el supuesto de que nosotros morimos y volvemos a nacer, ¿no? Por distintas dificultades que nos llamen a transformarnos. Esas dificultades que se hacen presentes en la vida nos llaman a transformarnos. Si alguien está atravesando una situación de escasez, llama a mirar dentro nuestro y decir, ¿dónde está la escasez implantada en mi conciencia? Debo cambiar, porque la prosperidad, la abundancia, es un estado natural del ser. La escasez no lo es. Entonces nos invita a vibrar en una sintonía más elevada para poder crear bienestar en nuestras vidas.
ese proceso de transformación al cual nos sentimos llamados nos alienta a mirar en nuestro interior, descubrir cuáles son nuestras limitaciones y desafíos internos que debemos enfrentar. Cada problema o dificultad que se nos hace presente en la vida viene acompañado con una solución espiritual. Esta solución involucra un autoanálisis, determinar las metas de crecimiento y cambios internos y la realización de un profundo trabajo interno de transformación. Y es así que cuando la persona ha logrado esa transformación, que eso es lo que tenemos que hacer, que eso es a lo que estamos llamados a hacer, necesariamente ha dejado atrás arquetipos o patrones de conducta aprendidos generalmente en la infancia, o tal vez a veces adquiridos en vidas pasadas que aún no han sido resueltos. Esos patrones de conducta se han hecho presente en esta vida porque contamos con todo lo necesario para superarlos, para resolverlos desde el interior. Y al ir desprendiéndonos de esos patrones de conducta, necesitamos incorporar nuevos programas. Y todos estos programas nuevos que potencian nuestra vida requiere una expansión o una elevación de la conciencia. Y ese es el trabajo que vamos a ir realizando. Ahí dejamos que cargue una nueva diapositiva. Es entonces que el despertar de la conciencia nos llama a que miremos, comprendamos, conozcamos y estemos relacionados con esa realidad interior. Cuando una persona, y esto ha sido probado, ha atravesado situaciones complicadas, ha intentado realizar cambios externos en su vida, actuando, simplemente actuando y no conociéndose internamente, no recorriendo ese camino interno, tarde o temprano llega a realizar esa mirada interna. Y empieza a despertar también el conocimiento del verdadero potencial humano, que es omnipotente, lo puede absolutamente todo. Y empieza a despertar a esa naturaleza divina y a la comprensión, ¿no? A la comprensión ya no de una individualidad, ya no está mirando simplemente, ya no se está reconociendo como ser individual, sino la relación que tiene con todo el mundo, la relación que tiene con toda la creación. Ahí va cargando diapositiva. Entonces entramos a lo que es la individualidad versus la unidad. Una persona cuando está limitada en conciencia se siente totalmente separada. Es ella sola, con el drama que va viviendo internamente, pero es ella sola. Ahí, por ejemplo, nace se nota en una limitación de conciencia el egoísmo. La avaricia también, se siente ella sola, hasta que va despertando a la unidad. Y esto es simplemente un crecimiento de conciencia. Empieza a desarrollar lo que le llamamos empatía, sensibilidad hacia el resto de la creación, no solamente de otras personas. Y va despertando a esa conciencia de unidad y al amor universal. No empieza a sentir amor por otras personas, es sensible por otras personas y otros seres de la creación, animales, etcétera, y va empezando a brillar algo internamente. Una persona que ha avanzado en conciencia tiene su luz propia. No es una luz física, es una luz que
la logramos captar todos, pero de repente difícil de explicar. Y empieza a hacer luz en la sombra. Tal vez para otras personas o para otros seres. Esta es una imagen interesante. Ahí nos muestra un poquitito acerca de la evolución de la conciencia. No quiero decir necesariamente que venimos del mono, pero cómo nos vamos desarrollando nosotros a nivel de conciencia hasta convertirnos plenamente en luz. Pero ese desarrollo interno, en realidad es interno, abarca muchos factores. Ahí voy a dejar que cargue esta tablita. Me confirman si todos pueden ver la tablita, porque para mí es necesario que la vean, por favor. Una tabla, que es un mapa de conciencia. Excelente. Bien, a nivel de conciencia involucran varias cosas. Uno es la percepción que tenemos del mundo. Según el nivel de conciencia, percibimos distintas cosas en el mundo. Si salimos a la calle a caminar y vemos niños jugando en un parque con personas ancianas, con adultos y algunos animales, de seguro algunas personas van a tener una percepción distinta a otras. Unas personas verán niños totalmente inocentes, ingenuos, revolcándose en un jardín, jugando, jugando con animales, con sus perros de repente, los perros lamiéndole la cara, qué sé yo, y algunos sentirán una alegría y un gozo de ver esa inocencia involucrada con sus mascotas y de repente los abuelitos tomándose tiempo y qué sé yo. Y otras personas mirarán niños que se están ensuciando y perros llenos de gérmenes que estarán lamiéndoles la cara y tendrán otra percepción de la realidad. Y es así, en el mundo, cada persona tiene una percepción distinta de la realidad en base a su nivel de conciencia. Y ese nivel de conciencia, ¿no?, que en realidad viene como backup del proceso evolutivo que estamos siguiendo encarnación tras encarnación. Viene también con programas que hemos ido adquiriendo desde la infancia. Todo está perfectamente calculado en el nivel que nos encontramos ahora nosotros. El nivel de conciencia para poder crear esa percepción de la realidad y de uno mismo está constituido por creencias, por pensamientos, por emociones y una sintonía vibratoria. Ahora, lo que marca el nivel de calibración de conciencia es la permanencia en esa sintonía vibratoria, que básicamente la marca la emoción continua que tenemos. Aquí tenemos frente de ustedes un mapa de la conciencia. Voy a ser bien clara en irles explicando cada uno de los puntos. Pero aquí ustedes pueden ver, nos vamos a ir solamente al atractor, que es lo que vibra. Por ejemplo, la vergüenza, con una emoción de la humillación. Tiene una calibración de 20 puntos. Ya les voy a explicar quiénes se encuentran en esto, pero para que ustedes vayan entendiendo. Luego tenemos el atractor, que es la culpa, con una emoción que es la culpa, una calibración de 30, perdón. Luego tenemos la apatía, con una emoción de desesperación, calibración de 50. El sufrimiento, ¿no?, con una calibración de 75 y la emoción el remordimiento. Tenemos en una calibración de 100, que es el temor, con una emoción de ansiedad. Ya vamos subiendo un poco, tenemos el deseo, cuando aparece un deseo interno, voy a ir explicando, con una emoción de anhelo, 125. Miren que está más arriba lo que es la ira. Pareciese que el anhelo
debería estar arriba de la ira, pero en la ira hay mucha más energía, ¿no? Con una emoción de odio, 150. Y arriba el orgullo, que es mucho mejor, una calibración mayor de 175. Emoción, el desprecio. Y ya donde se encuentra la mayoría de la humanidad, que es en coraje, ¿no? Con una emoción de consentimiento, calibración de 200. Y ya que arriba son calibraciones superiores. Neutralidad con la emoción de confianza, calibración de 250. Voluntad, ¿no? El atractor es la voluntad con una emoción de optimismo, calibración de 310. La aceptación, ¿no? Con una emoción del perdón, calibración 350. El atractor, la razón, con una emoción de comprensión, calibración 400. Y ya miren aquí el amor. Ya estos son de seres muy evolucionados, con una emoción de veneración, calibración 500. Alegría, esto es una emoción permanente. Serenidad es permanente, calibración 540. Eh, la paz, el atractor es la paz, la emoción de éxtasis, júbilo, dicha, calibración 600. Y tenemos a la iluminación. La emoción es indescriptible, ¿no? Con una calibración de 700 a 1000. Ahí voy a irles explicando cada una de ellas y quiénes se encuentran en ellas. Ahí tenemos la vergüenza, que es el nivel de vergüenza está peligrosamente en realidad cercano a la muerte, al cual se puede optar debido a la vergüenza, como podríamos llamarle un suicidio de la conciencia, o más sutilmente elegida ante la frustración de tomar medidas para prolongar una vida, tal vez un suicidio pasivo. La muerte debido a accidentes evitables es común en estos casos. Todos tenemos algún tipo de conciencia sobre el dolor de caer en desgracia, o ser desprestigiados, o sentirnos como un ente sin vida. En la vergüenza apagamos nuestros cerebros y nos escabullimos deseando que fuésemos invisibles. Es lo que siente una persona cuando siente vergüenza, no lo que desearía. O por favor el destierro. El destierro es un compañero tradicional de la vergüenza, y en las sociedades primitivas de las cuales todos somos originarios, el destierro era un equivalente a la muerte. Entonces, este es el sentimiento, como sentir trágame tierra, quiero desaparecer. El sentimiento permanente de vergüenza. La vergüenza también es como una herramienta de crueldad, y sus víctimas se vuelven crueles a su vez. Los niños avergonzados son brutales con los animales y con otras personas o con otros niños, ¿no? La conducta de las personas cuya conciencia está en esto, que es 20, es peligrosa. Son seres, son personas peligrosas. Y luego tenemos, aquí me falta el nivel 30, que es la culpa. La culpa. La culpa es usada comúnmente en nuestra sociedad para manipular y para castigar. Se manifiesta por sí misma en una variedad de experiencias tales como el remordimiento, la recriminación, el masoquismo y toda la gama existente de complejos de víctima. La culpa inconscientemente resulta en enfermedades psicosomáticas, también en tendencias a los accidentes y en conductas suicidas. Muchas personas luchan con la culpa durante toda su vida, mientras que otras tratan desesperadamente de evadirla, negándola de todo amoralmente. Intentar dominar la culpa conlleva una preocupación por el pecado, una actitud emocional implacable frecuentemente explotada por, si ustedes reconocen, por demagogos religiosos, los cuales usan esta coerción y control.
Luego tenemos, ahí sí, con una calibración de 50, lo que es la apatía. Este nivel es caracterizado por la pobreza, la desesperanza. Es una persona que está desesperada. El mundo y el futuro se ven para esta persona sombrios. La vida es patética, no le encuentran en realidad ningún sentido a la vida. La apatía es un estado de desamparo total. Sus víctimas, menesterosas en todas sus formas, carecen no solo de recursos, sino además de una energía para aprovechar lo que está a su disposición. Ahí por eso le llamamos despertar de la conciencia, una capacidad de percibir lo que está a su alrededor para cambiar su vida. A menos que la energía externa sea suministrada por personas dedicadas a su cuidado. La apatía puede redundar en la muerte por suicidio pasivo. Sin la voluntad de vivir, es una persona totalmente desesperanzada, permanece inexpresiva, así como con la mirada vacía, sin reaccionar a estímulos hasta que sus ojos dejan de mirar y no les queda suficiente energía para tragar los alimentos y para continuar con la vida. Y ya en un nivel mayor tenemos, calibrando 75, el sufrimiento. Aquí me preguntan quiénes pueden estar en el anterior, en lo que es la apatía. Generalmente están las personas que no tienen hogar. Le podrían decir o le dicen de los parias de la sociedad. También es la fatalidad de muchas personas mayores y otros que terminan aislados por enfermedades crónicas o progresivas. Los apáticos son dependientes. Las personas que sufren de apatía son pesadas, son consideradas como una carga para aquellos que las rodean. Y luego tenemos acá el sufrimiento. Este nivel es de tristeza continua por una pérdida o una dependencia. La mayoría de nosotros lo hemos experimentado en algún momento en la vida, pero aquellos que permanecen en este nivel viven una vida de lamentos y depresión constante. Este es el nivel del duelo, del luto, remordimiento crónico por el pasado. Es también el nivel de los perdedores habituales y de los jugadores crónicos que aceptan el fracaso como parte de su estilo de vida, a menudo perdiendo trabajos, amigos, familia y oportunidades. También pierden dinero, pierden salud. Grandes pérdidas precoces en la vida pueden convertirlo más tarde en una persona vulnerable a la aceptación pasiva del sufrimiento, como si la congoja fuera el precio por la vida. El sufrimiento, en este nivel de conciencia, uno ve tristeza por todas partes, en los niños pequeños, en la vida misma. Este nivel polariza toda la visión de la existencia. Parte de este síndrome del sufrimiento es la noción de que lo que se ha perdido o lo que eso simboliza es irreemplazable. Hay una generalización de este sentido, de manera que se cree que la pérdida de un ser amado equivale a una pérdida del amor a uno mismo. En este nivel, un tipo de pérdida emocional de esta categoría puede desencadenar en una depresión muy fuerte que lleve a la persona hasta la muerte. Y luego tenemos, ahí va cargando, el miedo. El miedo, que calibra 100 puntos. Hay más energía vital disponible que en el anterior, pues el temor al peligro es realmente de cierta forma saludable. El miedo maneja a la mayoría en este mundo, provocando infinitas actividades. El temor a los enemigos, el temor a la vejez o a la muerte, el temor al rechazo, y una multitud de temores sociales son los motivadores básicos de la mayoría de las personas. Pero recuerden, calibrando en este nivel es una persona que vive en miedo.
Desde el punto de vista de este nivel, el mundo luce peligroso, lleno de trampas, de amenazas. El temor es la herramienta oficial favorita del control de las agencias totalitarias, opresoras y regímenes. Y la inseguridad es el comercio de valores de los más grandes manipuladores del mercado. Los medios de comunicación y la publicidad juegan también con el temor para incrementar sus ventas. La proliferación de miedos es tan ilimitada como la imaginación humana. Una vez que el temor es el enfoque personal, los infinitos y temibles eventos del mundo lo alimentan. El temor también se vuelve obsesivo y puede tomar cualquier forma. Por ejemplo, el miedo a perder una relación lleva a los celos y a niveles crónicamente altos también de estrés. El pensamiento temeroso puede convertirse en paranoia o generar estructuras neuróticas defensivas. Y como es contagioso, puede convertirse también en una tendencia social. Pero cuando uno ha superado el miedo y ha logrado controlarlo, aplacarlo, puede subir a un nivel mayor que es el deseo. En este nivel todavía se encuentra disponible más energía. El deseo motiva vastas áreas de la actividad humana, incluyendo la economía. Los publicistas juegan con nuestros deseos para programarnos con necesidades ligadas a nuestros impulsos instintivos. El deseo nos lleva a gastar grandes esfuerzos para lograr obtener recompensas. El deseo de dinero, por ejemplo, de prestigio o poder, rige las vidas de muchos que han logrado sobreponer al miedo como su motivación predominante en la vida. El deseo es también el nivel de las adicciones, en donde los anhelos son más importantes que la vida misma. La víctima del deseo puede estar realmente inconsciente de la base de sus motivos. Hay personas, algunas personas se vuelven adictas al deseo de atención y alejan a los demás con sus demandas constantes. El deseo por la aprobación sexual, por ejemplo, ha producido una industria completa de cosméticos y de ropa de moda, una industria millonaria. El deseo tiene que ver con la acumulación y con la ambición, pero el deseo es insaciable porque es un campo progresivo de energía, de manera que la satisfacción de un deseo es simplemente reemplazado por el deseo insatisfecho de algo más. Los multimillonarios están siempre obsesionados con la adquisición de más y más dinero y cuando llegan al nivel de su deseo hay uno superior. Nunca para ellos es suficiente. Y a un nivel más elevado, con más energía, interesante, tenemos la ira. Aunque la ira puede conducir al homicidio y a la guerra como nivel de energía, está mucho más lejos de la muerte que los otros niveles por debajo, si se dan cuenta. La ira puede ser de acción constructiva o destructiva. Cuando las personas se alejan de la apatía y del sufrimiento para sobreponerse al temor como forma de vida, empiezan a anhelar. El deseo los lleva a la frustración, lo cual a su vez los lleva hacia la ira. Es así que de esa manera la ira puede servir como punto de apoyo al oprimido, quien es eventualmente catapultado hacia la libertad. La ira debida a la injusticia social, la victimización, la desigualdad han creado movimientos que han originado grandes cambios en la estructura de la sociedad. Ahí nosotros podemos ver a esos de Greenpeace, a esos que mueven para salvar los animales, a las mujeres, a los niños, etcétera. Han sido movidos muchas veces por la ira. Pero la ira se expresa la mayoría de las veces como resentimientos y venganza, y es por lo tanto volátil y peligrosa. La ira como un estilo de vida es ejemplificada por las personas irritables y explosivas, que son demasiado sensibles y se vuelven recolectores de injusticias.
pendencieros, beligerantes y contenciosos. A un nivel superior a la ira, al que se llega trascendiendo está el orgullo, calibrando en 175. Aquí, si se dan cuenta, tiene suficiente energía como para regir, por ejemplo, el cuerpo de Marina de los Estados Unidos. Es el nivel al que aspira la mayoría de nuestra especie hoy en día. En contraste con los campos de energía más bajos, las personas que se sienten positivas al alcanzar este nivel de conciencia. Este aumenta la autoestima y para ellos es un bálsamo para todo el dolor experimentado en los niveles más bajos de conciencia. El orgullo luce bien y lo sabe. Se pavonea en la procesión de la vida. El orgullo está muy lejos de la vergüenza, de la culpa y del temor para salir, por ejemplo, del desespero por huir de un barrio marginado para llegar a ser un soldado de la Marina, lo cual ya es un gran salto. El orgullo generalmente tiene una buena reputación y la sociedad lo estimula, aunque como vemos en el cuadro de los niveles de conciencia, es lo suficientemente negativo como para permanecer por debajo del nivel crítico de toda la población mundial, que es de 200. Por eso es que el orgullo se siente bien solamente en contraste con los niveles más bajos. Voy a ponerles de nuevo la tablita para que la vean, el nivel en el que se encuentra el orgullo. Y vean todo lo que hay todavía por recorrer. Luego del orgullo tenemos el coraje. En este nivel, que es de 200, calibrando 200, comienza a aparecer el poder. Cuando probamos los sujetos con todos los niveles de energía por debajo de 200, encontramos cómo puede verificarse fácilmente que el resultado es la debilidad. Todas las personas responden con fortaleza cuando corresponden a los campos que apoyan a la vida por encima de 200. Esta es la línea crítica que distingue las influencias positivas de las negativas de la vida. En el nivel de coraje sucede la consecución del verdadero poder. Por lo tanto, también es el nivel del empoderamiento. Esta es la zona de exploración, logros, fortalezas, de ánimos y de determinación. En niveles más bajos, el mundo es visto como desesperado, triste, temible o frustrante. Pero en niveles de coraje, la vida se ve como algo emocionante, es provocativa y es estimulante. El coraje implica la voluntad de intentar nuevas cosas y lidiar con los cambios y los retos en la vida. En este nivel de empoderamiento, uno es capaz de afrontar la vida y aprovechar las oportunidades que ésta nos brinda. A un nivel de 200, por ejemplo, está disponible la energía para emprender un nuevo trabajo. El crecimiento y la educación son metas accesibles. Existe la capacidad de enfrentar los miedos y los defectos de carácter y de crecer a pesar de ellos. La ansiedad no nos inhabilita en nuestro empeño como lo harían otros estados más bajos de conciencia evolutiva. Los obstáculos que vencen a las personas cuya conciencia está por debajo de 200 actúan como estimulantes para aquellos que han evolucionado en el primer nivel del verdadero poder. Las personas en este nivel le devuelven al mundo tanta energía como la toman. En los niveles más bajos, las poblaciones, así como los individuos, agotan la energía de la sociedad porque no hay reciprocidad.
Como los logros resultan en respuestas positivas, la gratificación y la estima propia se enfatizan progresivamente. Ahí es cuando la productividad comienza. El nivel de conciencia colectivo de la humanidad permaneció en 190 por muchos siglos. Curiosamente, es tan solo en la última década que saltó a un nivel mayor que estamos nosotros cerca de ellos, que es 204. Luego del coraje tenemos ya en 250 la neutralidad. La energía en este nivel se vuelve muy positiva mientras llegamos al nivel denominado neutral, ya que se resume en la liberación del posicionamiento que caracteriza los niveles más bajos. Bajo 250 la conciencia tiende a ver dicotomías y a tomar posiciones muy rígidas, un impedimento en el mundo que es complejo y multifacético en lugar de blanco y negro. Tomar tales posiciones crea polarización, la cual a su vez crea oposición y también división. Como en las artes marciales, una posición rígida se vuelve un punto de vulnerabilidad. Aquello que no se dobla está predispuesta, como ustedes lo entenderán, a romperse, a quebrarse y sobreponiéndose a las barreras o las oposiciones que disipan las energías propias, la condición neutra permite la consideración flexible, no crítica y realista de los problemas. Ser neutral significa estar relativamente no apegado a los resultados. No obtener las cosas a nuestra manera significa que ya no se experimenta con derrota, espanto o frustración. En el nivel neutro, una persona puede decir, bueno, si no me sale este trabajo, bien me saldrá otro. Este es el comienzo de la confianza interior. Al sentir al propio poder, uno no es fácilmente intimidado. Uno no está impulsado a probar nada. Las expectativas de la vida, con sus altas y bajas, estarán básicamente si uno puede andar con matones y encajar los golpes, que es una actitud típica de un nivel 250. Las personas de la neutralidad tienen un sentido de bienestar. La marca de este nivel es la capacidad confiada de vivir en el mundo. Este es, por experiencia, un nivel de seguridad. Las personas en este nivel son llevaderas, seguras y fácil de asociarse con ellas porque no están interesadas en el conflicto, ni en la competencia o la culpa. Son confortables y básicamente imperturbables emocionalmente. Esta actitud no es crítica y no conlleva la necesidad de controlar la conducta de otras personas. Correspondientemente, debido al valor que le dan a la libertad, las personas neutras son muy difíciles de controlar. Y ya en un nivel superior tenemos 310, que ya es elevado, la voluntad. Este nivel muy positivo de energía puede verse como portal a los niveles más elevados. Es como la plataforma a los niveles más elevados. Por ejemplo, en el nivel neutro el trabajo se hace de forma adecuada, pero en el nivel de voluntad el trabajo se hace bien y es común lograr el éxito en todas las obligaciones. Aquí el crecimiento es rápido. Estas son las personas seleccionadas para los ascensos. La voluntad implica que uno supere la resistencia interna de la vida y que se comprometa con la participación. Bajo el nivel de calibración de 200, las personas tienden a ser de mente cerrada, pero en el nivel de 310 ocurre una gran apertura. En este nivel las personas son genuinamente amistosas y el éxito social y económico parece seguirlos automáticamente. Los voluntarios no se dejan atormentar por el desempleo.
Ellos trabajan en cualquier labor cuando tienen que hacerlo o crean una carrera o se autoemplean. No se sienten rebajados por realizar trabajos de servicio o por tener que empezar desde abajo. Son útiles a los demás y contribuyen al bienestar de la sociedad. También están dispuestos a encarar los asuntos internos y no tienen grandes bloqueos de aprendizaje. En este nivel, ustedes se darán cuenta, el autoestima es alta y está reforzada por la respuesta positiva de la sociedad en forma de reconocimiento, de apreciación y remuneración. La voluntad es compasiva y sensible a las necesidades de los demás. Las personas voluntarias construyen y contribuyen a la sociedad con su capacidad para salir adelante en adversidad y aprender de la experiencia, tienden a autocorregirse. Al abandonar el orgullo, están dispuestos a mirar sus defectos y aprender de los demás. En el nivel de voluntad, las personas se vuelven excelentes estudiantes, son fácilmente entrenados y representan una fuente considerable de poder para la sociedad. Y después de la voluntad, ahí va, tenemos a la razón. Ahí va cargando en pantalla. Perdón, a la aceptación. En la aceptación, en este nivel que calibra 350, en este nivel de conciencia, ha tenido lugar una gran transformación, con la comprensión de que uno es a la vez la fuente y el creador de las experiencias propias de la vida. Tomar tal responsabilidad es característico de este grado de evolución, el cual se distingue por la capacidad de vivir en armonía con las fuerzas de la vida. Todas las personas en el nivel por debajo de 200 tienden a sentirse impotentes y se ven a sí mismas como víctimas a merced de la vida. Esto se origina de la creencia de que la fuente de la felicidad personal o la causa de los problemas propios está por ahí afuera. Un salto enorme al recuperar el poder personal se completa en este nivel, con la realización de que la fuente de la felicidad está dentro de uno mismo. Y en este estado más evolucionado, nada de lo de ahí afuera tiene capacidad de hacerlo a uno feliz y en amor. No es algo que se da o se quita por otro, sino algo que se crea desde el interior. Y la aceptación no debe ser confundida con la pasividad, la cual es un síntoma de la apatía. Esta forma de aceptación permite el compromiso con la vida en nuestros propios términos, sin tratar de hacer que se conformen a una agenda. Hay calma emocional con la aceptación y la percepción se dilata al trascender la negación. Uno ve ahora las cosas sin, sin distorsiones o malos entendidos. El contexto de la experiencia se expande para que uno sea capaz de tener una visión general. La aceptación tiene que ver esencialmente con el equilibrio y la proporción y la idoneidad. Y ya a un nivel elevado tenemos la razón, que a esta entra en juego la inteligencia. La inteligencia y la racionalidad emergen en primer plano cuando se trasciende la emotividad de los niveles más bajos. La razón es capaz de manejar grandes cantidades de datos complejos, tomar decisiones rápidas y correctas, de entender la complejidad de las relaciones, gradaciones y las sutiles diferencias y la manipulación experta de los símbolos como conceptos abstractos se torna cada vez más importante. Este es el nivel de la ciencia, de la medicina y de la capacidad generalmente incrementada para la conceptualización y la comprensión. El conocimiento y la educación son vistos aquí como un capital. La comprensión y la información son las herramientas principales para la realización personal.
lo cual es el sello del nivel 400. En este nivel, este es el nivel de los ganadores de premios Nobel, de los grandes estadistas y de los jueces de la Corte Suprema. Por ejemplo, Einstein y Freud y muchos otros grandes pensadores de la historia calibraban en este nivel. Los autores de grandes libros del mundo occidental calibran también en este nivel. Eh, las fallas de este nivel incluyen al no distinguir claramente las diferencias entre los símbolos y los que ellos representan, y la confusión entre los mundos subjetivos y objetivos que limita la comprensión de la causalidad. Es cierto que en este nivel es fácil perder de vista el bosque al ver tan solo los árboles, amartelarse ante los conceptos y teorías y terminar perdiendo el punto esencial. Intelectualizar puede convertirse en un fin en sí mismo. La razón se limita en el sentido de que no puede facilitar la capacidad de discernimiento de la esencia del punto crítico en un asunto complejo. Y aquí podemos decir que en este nivel está en este momento solo un 4% de la población mundial. Ya en un nivel superior, imagínense, con amor como estado continuo, ahí tenemos la energía del amor con una calibración de 500. En este nivel, el amor se refiere a cómo lo representan los medios de comunicación. No es un amor pasional, un amor de pareja, no. A lo que el mundo se refiere por lo general como amor es una condición emocional intensa, que combina, que es lo que se cree, la atracción física, la posesión, el control, la adicción, el erotismo y la novedad. Usualmente es frágil y fluctuante, creciendo y decayendo según las condiciones variadas. Cuando se frustra, esta emoción a menudo revela una ira y dependencias subyacentes que le habían enmascarado. Que el amor puede volverse odio es una percepción común, pero en este caso en realidad hablamos de un sentimentalismo adictivo y también de apego, porque el odio surge del orgullo y no del amor. Probablemente nunca hubo verdadero amor en una relación así. Pero en este nivel, para entenderlo de manera clara, que calibra 500, está caracterizado por el desarrollo de un amor que es incondicional, así como lo dice la palabra, sin condiciones, inmutable y permanente. No fluctúa, pues su fuente es independiente de los factores externos. Amar es un estado del ser. Es la manera de relacionarse con el mundo con compasión, cariño y comprensión. Este amor no es intelectual y no procede de la mente. El amor emana del corazón. Tiene la capacidad de animar a los demás y de lograr grandes faenas, ya que su motivación es totalmente pura. En este nivel del desarrollo, la capacidad de discernir la esencia se vuelve predominante. El núcleo de un asunto se vuelve el centro del enfoque. Cuando la razón es superada, surge la capacidad del reconocimiento instantáneo de la totalidad de un problema y una mayor expansión del contexto, especialmente en relación con el tiempo y el proceso. La razón, que calibra 400, trata solamente con particularidades, mientras que el amor lidia con la totalidad. Esta habilidad, a menudo atribuida a la intuición, es la capacidad de entender de manera instantánea sin recurrir a los procesos secuenciales de símbolos. Este fenómeno abstracto en apariencia es de hecho bastante concreto y se acompaña de una liberación mensurable de endorfinas del cerebro. El amor no toma partido y por lo tanto es global, elevándose por encima de la separación de los posicionamientos.
Es posible entonces ser lo que le llamamos uno con el otro, porque ya no hay barreras. El amor es por consiguiente inclusivo y expande progresivamente el sentido del yo interior. El amor se centra en la bondad de la vida y de todas sus expresiones, aumentando las positivas y disolviendo la negatividad, dándole un nuevo contexto, en lugar de atacarlas. Este es el nivel de la verdadera felicidad, pero aunque el mundo está fascinado con el tema del amor, y todas las religiones viables calibran en 500 o más, es interesante notar que solamente el 4% de la población mundial alcanza este nivel evolutivo de la conciencia. Solo solo el 0,4% alcanza el amor incondicional que calibra 540. Y ahí tenemos en 540 también lo que es la alegría. ¿Ustedes se imaginan una constante de alegría? ¿Un estado constante de alegría? Y al volverse al amor más y más incondicional, comienza a ser experimentado como una alegría interior. No se trata de la alegría repentina debido a un giro placentero de eventos, que es muy distinto si se dan cuenta. Esta es una compañía constante en todas las actividades. La alegría surge de cada momento de la existencia y no de fuentes externas. 540 es también el nivel de los grupos de autoayuda basados en la sanación y en la espiritualidad. Del nivel de 540 en adelante es el dominio de los santos, de los sanadores espirituales, de los estudiantes espirituales avanzados. Una capacidad de paciencia enorme y la persistencia de una actitud positiva ante la adversidad prolongada son características de este campo de energía. El sello de este estado es la compasión. Las personas que logran este nivel tienen un efecto notable sobre los demás. Son capaces de lograr un estado de contemplación prolongado con los ojos abiertos, el cual induce a un estado de amor y de paz. En los niveles más elevados, como 570 más o menos, de los 500, el mundo que uno ve está iluminado por una belleza exquisita y la perfección de la creación. Todo sucede sin esfuerzo, por sincronía, y el mundo y todo en él se muestra como una expresión de amor y divinidad. La voluntad individual emerge de la voluntad de la divinidad. Se siente una presencia cuyo poder facilita los fenómenos fuera de las expectativas convencionales, denominados milagros, por el observador ordinario. Estos fenómenos representan el poder del campo energético, no del individuo. Y luego tenemos a un nivel superior, que es el de 600, la paz. Ahí tienen en pantallita. Bueno, ustedes entenderán cuál es el estado de una persona que vive en eterna paz. Este campo de energía está asociado con la experiencia designada por términos tales como trascendencia, autorrealización y conciencia de Dios. Es extremadamente raro cuando el estado es alcanzado, desaparece la distinción entre el sujeto y objeto, y no hay punto de enfoque específico de la percepción. No es extraordinario que los individuos en este nivel se retraigan a sí mismos del mundo, ya que adviene un estado de éxtasis que imposibilita la actividad ordinaria. Algunos se vuelven maestros espirituales, otros trabajan anónimamente para la mejoría de la humanidad. Unos pocos se convierten en grandes genios en sus campos respectivos y realizan grandes contribuciones a la sociedad.
Estas personas son santos y con el tiempo pueden ser oficialmente designados como santos, aunque a este nivel la religión formal es comúnmente trascendida para ser reemplazada por la pura espiritualidad de la cual se origina toda la religión. La percepción al nivel de 600 o más ocurre en cámara lenta, suspendida en el tiempo y en el espacio, donde nada es estacionario y todo está vivo y radiante. Aunque este mundo es el mismo que el visto por otros, se ha convertido en un flujo continuo, desarrollándose en una danza evolutiva exquisitamente coordinada en la cual el significado y la fuente son arrolladores. Esta fantástica revelación toma lugar no racionalmente, de manera que hay un gran silencio en la mente, lo cual ha dejado de conceptuar. Aquel que presencia y lo es presenciado toman la misma identidad. El observador se disuelve en el paisaje y se convierte en lo observado. Estos ya son niveles muy elevados de conciencia. Todo es conectado con todo lo demás por la presencia, cuyo poder es infinito, exquisitamente suave, pero sólido como una roca. Grandes obras de arte, de música y arquitectura calibran entre 600 y 700 y pueden transportarnos temporalmente a niveles de conciencia más altos y son universalmente reconocidos como inspiradores y eternas. Y a niveles de 700 a 1000, que es la iluminación. Este es el nivel de los grandes de la historia, que originaron los patrones espirituales que innumerables personas han seguido a través de los años. Hablamos de Jesús, de Buda, todos están asociados con la divinidad, con lo cual ellos se identifican. Este es el nivel de inspiraciones poderosas. Estos seres colocaron en su lugar campos de energía atractores que han influido en toda la humanidad. A este nivel ya no están separadas las experiencias del ser interno personal individual de la de los demás, sino que más bien hay una identificación del ser con la conciencia y la divinidad. Lo no manifestado es experimentado como el ser más allá de la mente. Esta trascendencia del ego también sirve como ejemplo para enseñar a los demás cómo lograr esto con el tiempo. Esta es la cúspide de la evolución de la conciencia del reino humano. Y es interesante, vamos a ir viendo luego los cuerpos y los chakras, pero el camino a recorrer es este y va en ascendencia. Hay una energía que se despierta en la base de la columna vertebral y a medida que vamos expandiendo y elevando en conciencia, esta energía también va subiendo. Entonces el camino es siempre ascendente. Ahí podemos ver, esta imagen es muy clara, cómo la persona va entrando de la oscuridad a la luz a medida que va elevando su conciencia. Es interesante ver, hay una representación gráfica de la distribución de los niveles de energía respecto a la población mundial. Es interesante entender que el 85% de la población mundial calibra debajo del nivel crítico de 200, mientras que el nivel promedio general de conciencia humana hoy en día está en 204. El 8% de la humanidad calibra en 400
el 4% calibra en 500 y el 0.4 en 540. Vamos a ir viendo la distribución social de los niveles de conciencia. Los campos de energía por debajo de 200 son más comunes en condiciones extremadamente primitivas, en donde las personas logran simplemente sobrevivir a duras penas. La vestimenta es exigua, el analfabetismo es la regla, la mortalidad infantil es alta, las enfermedades y la desnutrición son endémicas y hay un vacío de poder social. Las habilidades son rudimentarias y se centran en conseguir combustible, agua, alimentos para resguardarse y hay una dependencia total de los caprichos del ambiente inmediato. Las poblaciones típicas a principios de los 200 se caracteriza por labores no cualificadas, los que están en principios de 200, ahí tienen. Realizan un trabajo de labores no calificadas, comercio rudimentario y construcción de artefactos sencillos, tales como ropa, paraguas, albergues provisionales. La movilidad comienza a expresarse en el estilo de vida de nómadas y en las poblaciones que poseen en promedio niveles de conciencia ligeramente más altos. Aparecen entonces en la agricultura, el trueque y evolucionan hasta el uso de la moneda. Ya en niveles de energía de los 300, ahí está, en niveles de energía de 300 encontramos técnicos, artesanos, expertos y avanzados mandos medios y una estructura comercial un poco más sofisticada. Es común aquí terminar la secundaria, surge el interés por la moda, los deportes, la diversión es pública, la televisión es el gran pasatiempo de este nivel. Ya a mediados de 300 encontramos altas gerencias, ahí va cargando. Encontramos aquí altas gerencias, artistas, educadores, con una conciencia alerta sobre los eventos públicos y una visión del mundo que se extiende más allá de su comunidad, barrio o país. El diálogo social se convierte en asunto de sumo interés, la supervivencia se ha asegurado por medio de la adquisición de habilidades e información adecuada para funcionar como sociedad civilizada. Y ya en niveles de 400 es un nivel del despertar del intelecto. Ahí va cargando. En donde se encuentra la verdadera literatura, la educación superior, la clase profesional, los ejecutivos y los científicos. El hogar carente de material de lectura en los niveles más bajos, por ejemplo, exhiben revistas, periódicos, y hay en niveles de 400, las personas realmente tienen un hábito cultivado y un interés muy habitual por la literatura. Hay un interés de los canales educativos de la televisión, de la conciencia política más sofisticada, son comunes la destreza de la comunicación, la preocupación intelectual y la creatividad artística. Las actividades recreativas toman forma de ajedrez, viajes, teatro, conciertos. Las empresas cívicas pretenden mejorar el medio social con mayor atención. Jueces, la Corte Suprema, presidentes, estadistas, inventores y líderes de la industria ocupan este rango en general. Ya en niveles de energía mediados de 500, es un punto en el cual la conciencia ha realizado un salto gigantesco. A pesar de la supervivencia del individuo,
en un nivel de 500 es donde ya empieza a sentir amor por el mundo y empieza a sentir amor y una necesidad, una motivación de amor que empieza a darle color a las actividades es el amor en el que empieza a desarrollar la creatividad y se manifiesta en toda su expresión. Aquí están los grandes inventores de distintas cosas que han ayudado enormemente a la humanidad. Y a finales de los 500, como 570 y 580, se encuentran líderes inspiradores que han sido un ejemplo para el resto de la sociedad y han creado nuevos paradigmas en sus respectivos campos, por supuesto, por medio de sus implicaciones de largo alcance para toda la humanidad. Y ya por último, niveles de 600. En este punto, la vida del individuo puede volverse legendaria, ¿no? En niveles de 600, eh, es el sello de la compasión, es la compasión, el amor incondicional, el amor entregado que impregna toda actividad de la persona. Entonces, en el progreso de la evolución de la conciencia, generalmente una persona que no despierta en conciencia tiene un avance de 5 puntos por encarnación. Cuando una persona despierta a esa realidad interior, empieza a darse cuenta de que la sabiduría no viene solo de las caídas y de las levantadas, sino de una conciencia en el mundo, una conciencia en el prójimo, una conciencia en sí mismo. El avance puede ser de un bloque a otro. Como hemos visto por bloques, puede ser de un bloque a otro. Una persona que decide avanzar, una persona que reconoce su naturaleza divina y empieza un trabajo diario de crecimiento interior. Las lecciones aprendidas son base del crecimiento y del avance en la evolución de la conciencia. Aunque una persona tenga miles de experiencias, no todas le llevan si no ha despertado en conciencia a la comprensión, al aprender las lecciones y poder avanzar. Cuando una persona despierta en conciencia y se hace observadora, empieza a aprender no solo de sí mismo, sino también de las experiencias de los demás. Y la calidad de vida de una persona va acorde a su nivel de conciencia. ¿Tienen algunas preguntas? Pueden, si desean, levantar la mano y yo les doy el micrófono. Vamos a dar 5 minutos para preguntas. O pueden escribirme en el chat. Me dice, ¿qué hacer con la gente negativa que se trata a diario? Mirarlas con compasión y entender que están viviendo su propia batalla. Me dicen acá, soy una persona muy positiva, pero tengo que tratar a diario con personas que no son positivas y a veces más bien bastante vengativas y me gustaría salir de este entorno, pero no puedo ver la oportunidad. Aquí entramos a una simple aceptación del momento. Cuando empezamos a aceptar el momento que estamos viviendo y empezamos a trabajarnos internamente y no dejar que lo externo nos afecte nuestro mundo interior, empezamos ahí a avanzar. ¿Cómo se miden los niveles de energía? Han sido estudios de muchos años de científicos. Este estudio ha sido liderado por el doctor David Hawkins, con kinesiología principalmente, y análisis de miles de personas para llegar a resultados reales de calibración.
Me dicen, ¿por qué los niveles de conciencia están asociados a las profesiones? No están asociadas a las profesiones, más bien en un nivel de conciencia superando los 400 para arriba, entra en sí la parte intelectual de la persona, porque la evolución va de esa forma. Nosotros si vemos personas poco evolucionadas, su nivel intelectual es mínimo y a medida que la persona va evolucionando, va despertando en distintas virtudes, distintas cosas. ¿Qué hacer para elevar la vibración del miedo? Bueno, para elevar la vibración del miedo, para salir en realidad de este estado, aquí qué ayuda mucho para elevar el nivel de conciencia, enormemente, que lo han tomado desde personas que llevan una vida totalmente espiritual y no, es la meditación. Cuando uno entra en meditación puede elevar su nivel de conciencia y tener una comprensión más clara de la realidad sin el color que le da las emociones. Entonces puede ver que el miedo, hay muchos miedos que son simplemente imaginarios y puede ir saliendo de distintos estados bajos de conciencia. Bien, si alguien quiere, me levanta la mano, ahí está, le voy a dar el micrófono. Alexandra Avedaño, tienes el micrófono. Gracias, muy buenos días. Primero que todo, felicitarte por esta explicación que nos ayuda a comprender la evolución que estamos viviendo en el planeta. Quisiera saber, para la meditación, qué ejercicios son recomendables o cómo empezar uno a tener una disciplina espiritual en ese aspecto. A ver, Alexandra, gracias por tu pregunta. Bajé el volumen y no me escucharon, creo. Voy a explicarles cómo se realiza la meditación. Para entrar rápido en una práctica de meditación, yo les invitaría a practicar el Soham. El Soham es un mantra. ¿Cómo empezamos con esto? Primero que entiendan que la meditación no significa concentrarse, no significa tener un control de la respiración, no significa hacer una reflexión interna, ni relajarse, ni nada de ello. Necesitan solamente un lugar tranquilo y cómodo, sentarse para meditar y empezar a repetir el mantra Soham.
Soham no significa nada y ese es el valor que tiene, porque si significara algo, ya el pensamiento, la mente lo asociaría con algo más y generaría pensamientos. Repetir Soham mentalmente, no en voz alta durante la meditación. Y lo que hace el mantra es ir trascendiendo pensamientos y emociones y llegar a un encuentro con nuestro verdadero ser. A esto le llamamos el Atma Darshan. Eh, Nada más que ello. Si durante la meditación nos damos cuenta que la mente se ha enganchado de un pensamiento o con un ruido del exterior, simplemente volvemos a la meditación. Si alguien desearía profundizar y comprometerse y empezar una práctica seria de meditación, puede tomar el programa que hay de meditación con sonido primordial, donde se le entrega su mantra personal que lo tenemos en la web. Susana Navarrete, te doy el micrófono. Buenos días. Buenos Bueno, días, Susana. muchas gracias. Mi pregunta sería si una persona puede estar al mismo tiempo, digamos, en un día, en los diferentes niveles, ¿no? Recorrer por los diferentes niveles de conciencia en sus actividades diarias o básicamente siempre estoy en el mismo nivel cada día. Eh, Esa sería mi pregunta. ok, Susana, muchas gracias por la pregunta, es excelente. En realidad sí. Cuando nosotros estamos ascendiendo, no es una subida así firme, continua. Subimos, bajamos, volvemos a subir, volvemos a bajar. Sí podemos estar en varios, o sea, bordeando varios niveles, varias emociones, pero hay una constante que marca nuestro punto de vibración o punto atractor, que es lo que atraemos, porque según nuestro nivel de conciencia estamos emitiendo una vibración y según la vibración estamos atrayendo las experiencias a nuestra vida. Según el nivel de vibración atraemos personas, atraemos oportunidades, atraemos experiencias, atraemos objetos materiales también, según el nivel de vibración. Aunque haya una fluctuación en las emociones, generalmente hay una constante en la vibración porque hay una emoción que gobierna. ¿Ok? Bien. Voy a dar a una persona más el micrófono y ahí cerraríamos el encuentro de hoy. Edith Joana Ortiz, ¿estás al aire? Sí, sí estoy. Te escuchamos. Bueno, yo soy profesora y trabajo con niños pequeñitos y me gustaría trabajar esto con ellos porque la verdad la influencia viene desde nuestra niñez y cómo uno como docente puede influenciar en el desarrollo de la conciencia de los niños. Gracias, Edith. Te comentaré que los maestros influyen bastante en los programas, en las creencias y en consecuencia la conciencia de los niños. No tanto en sí como los padres, de hecho los padres influyen en un 70% en ellos y el resto de los adultos en el 30%. Adultos cercanos como maestros, tíos, abuelos, qué sé yo, las personas que han estado cerca. ¿Y cómo influyen? Básicamente hay una transmisión del nivel de conciencia del adulto en el niño. Tu nivel de conciencia, hagas lo que hagas, por tus creencias, tus pensamientos y tu forma de comunicación va a influir en ellos. Y si tú quieres ayudar a los niños que están a cargo de ti, trabaja en tu conciencia propia y de forma automática estarías influyendo en la conciencia de ellos. Bueno, querido grupo, espero tenerlos en el próximo encuentro, que es el 26 de abril, donde veremos los cuerpos del hombre. Muy importante porque ahí ustedes van a entender todo esto que hablamos de conciencia.